Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Mi lugar favorito para dar clase aquí afuera, en el patio, para poder hablar lo que más me gusta, que es la Torah. Hemos llegado a lo que es el Pirkei Avot, el capítulo 4, Mishnah número 10. Como leemos, Yavor David Meir Omer, y David Meir solía decir: reduce tus ocupaciones profesionales y ocúpate del estudio de la Torah. Sé humilde ante cualquier persona. Si abandonas el estudio de la Torah, te aguardarán muchos abandonos más. Y si estudias con afán, te esperarán grandes recompensas. Ahora, el consejo del rabino Meir aquí completa en una cierta modo la sentencia del rabí Natán, ya que en efecto, para evitar los peligros y las pruebas que entrañan ya sea la pobreza o la riqueza, es conveniente no descuidar las ocupaciones profanas, pero también es preciso no dejarse de acaparar por ellas. Reduce tu ocupación profesionales, nos dice, y ocúpate del estudio de la Torah. Nos dice el rabino Meir. ¿Quién era el rabino Meir? El rabino Meir, según mucha tradición, era un rabino, una persona que se había convertido de la casa de César. Sí, era un convertido, pero llegó a ser una de las grandes luces del pueblo de Israel. Semejante consejo no será de agrado de la mayoría de las personas de nuestra generación. Estas, en efecto, se anteponen a cualquier consideración la elección de la profesión y el aprendizaje a los estudios que han de asegurarles una buena situación. Después de esto, ¿qué tiempo les queda para estudiar Torah? La prioridad del estudio sobre el trabajo. La elección de la profesión, tal como se plantea la mayoría de la gente, tiene muy poco que ver con lo que es nuestra verdadera profesión de hombres y de judíos, la profesión a la que Dios nos ha llamado para que hemos nacido, y sobre las cunas del recién nacido y en el momento solemne en que sus padres piden que sea admitido en el seno de la comunidad, en la alianza de Abraham. Todos los presentes claman, y así como entró en la alianza, hacían de educarle sus padres para la Torá, para la Jupá y para las buenas acciones. Es este el deseo que debemos recordarle a nuestra generación, que aprecia todo el valor de la advertencia del rabino Meir. Dice: reduce tus ocupaciones profesionales y ocúpate del estudio de la Torá. Nuestros sabios insisten que en la importancia del estudio de la ley no le dan mucha significancia a lo que llaman las situaciones material o la posición social. No rechazan ningún oficio, por humilde que sea, se les puede mantener a ellos y a su familia. El rabino Meir es el más eminente de los Tonaim, de su época, y tanto por su sagacidad y por su extenso de sus conocimientos, hubiera podido tener una situación brillante. Sin embargo, ejercía modestamente el oficio de un sofer, de un escriba público. Y el Midrash Kohelet cuenta que él era un excelente copista que estaba en actividad que permitía ganar 3 selaim por semana. Gastaba uno para su sustento y el otro para vestirse, y con el tercero ayudaba a otros rabinos que eran más pobres que él. Y cuanto al esfuerzo que él hacía, el rabino Meir en sí, por aplicar sus principios a la educación de sus propios hijos, también consta en la Mishnah en Kedushin, capítulo 4, verso 14, que cada hombre procura enseñar a sus hijos un oficio y fácil, que para los demás implore la misericordia de aquel que es el único en disponer la riqueza y de la fortuna. Pues la pobreza y la riqueza no dependen de la profesión que el hombre escoge, sino de aquel que lo posee todo, el Eterno. En otros pasajes del Mishnah, el rabino Nehori
de Jodai, que según algunos comentaristas es un apelativo del Rabino Meir, va mucho más lejos. En cuanto a mí, dice, dejaré a lado todos los oficios y le enseñaré a mi hijo solo la Torá, pues el hombre puede disfrutar de sus beneficios en este mundo y acumular gracias a ella un capital que será entregado en la vida futura. Estas palabras, otras del mismo estilo pronunciado por el maestro del Talmud, que comparten en este punto de vista, nos demuestran que en todas las épocas nuestros maestros han tenido como ideal la dedicación exclusiva del estudio de la Torá. Sin embargo, por parte, él ruega que el rabino Giya dirigía a Dios cada día, como nos menciona en Berajot 16b, que la Torá puede convertirse en nuestra única profesión y que no nos abandonemos al desánimo. También nos enseña que en todos los tiempos, y no solo actualmente, fue un ideal difícil de alcanzar. La dificultad creció cada vez más a medida de que nuestro pueblo fue dispersándose y que las persecuciones sufridas en los países del exilio. Es preciso reconocer, gracias al ideal predicado por el Rabino Meir, gracias a su llamado, nuestro pueblo pudo seguir siendo el pueblo del libro, el pueblo del espíritu, y no la raza de merchachifles que la calumnia de nuestros enemigos quiere ver de nosotros. Nuestros antepasados cumplieron estrictamente con la obligación de enseñar, y sus hijos la Torá, herencia de sus padres, y así consiguieron a estos hijos se interesaban por un ideal más noble que el de adquirir bienes materiales. Sin embargo, sabían perfectamente que la educación que les daban no iba a facilitarle la vida en medio de muchas naciones o muchas demás naciones. Por entonces ahora, cuando ya han caído las barreras que impidían al judío el acceso de una medio de vida honrado, ¿no podemos volver a darle prioridad al estudio de la Torá? Seguro que sí. Y se nos suele contestar que las condiciones son ahora distintas de lo que eran antiguamente y que las necesidades de nuestros antepasados eran más modestas que la nuestra, que la vida moderna tiene sus exigencias. Como si hubiera previsto la oversión tras habernos aconsejado de reducir nuestras ocupaciones profanas en medio del estudio y de la ley. El Rabbi Meir añada, y sé humilde ante cualquier persona. En una de las Mishnayot que hemos comentado anterior, el Rabbi Levita de Yavne nos había recomendado ya de observar la mayor modestia en nuestro comportamiento. El Rabino Meir va más lejos, pues señala ante cualquier persona. Quizás quiere decirnos, no basta con que una persona sea modesta consigo mismo. No basta con que una persona sea, se repite constantemente que se conformará con el estrictamente necesario, que se trata de superar a los demás. Ser humilde ante cualquier persona es tener valor de vivir, efectivamente, con mucha modestia y de limitar al máximo nuestros negocios y de dar la prioridad al estudio de la Torá, afrontando el desprecio o las críticas de las personas que nos rodean. Además, es cierto, acaso, como suele repetirlo la gente, que la actividad profesional, sea comercio o profesional liberal, absorbe totalmente al hombre moderno, ¿sí? Que no lo deja ningún ocio, ningún momento de respiro. ¿Acaso el hombre moderno no invierte una fracción apreciable de su tiempo en charlas inútiles y en diversión desprovisto de interés? ¿Cuánto ganaría de la Torá si le dedicaría a ella por lo menos este tiempo mal empleado? Im betalat min a Torá. Si pone como abandonado y descartado la Torá, te aguardarán muchos abandonos más. La segunda sentencia del Rabino Meir está constantemente demostrado en la vida de los individuos y en la historia general de nuestro pueblo.
Cuando Israel abandona su verdadera razón de ser, que es la Torá, Dios le abandona a sus enemigos y toda clase de padecimiento con fin de recordarle cuál es su deber. Y en cambio, cuando un judío se entrega totalmente a la Torá, ¿qué es lo que hallamos? Hallamos que aprende a encontrar en ella el consuelo de todos los sufrimientos que la vida le reserva. La recompensa es la bienaventuranza eterna. Bendito sea el Eterno. Y es esto en la cual nosotros nos envolvemos. Y ya terminamos lo que es la Mishnah número 10. Ya en la próxima será la Mishnah número 2. Shalom, shalom.